desde cada rincón de Colombia. Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Hola, hola, un cordial saludo para todos nuestros oyentes de Radio ESAP a nivel nacional. Esta vez emitiendo desde la Territorial Nariño Alto Putumayo, les saluda Patricia Montilla. En esta ocasión queremos destacar a los esapistas que dejan huella en los territorios. Esas personas que a través de su trabajo representan la voz de quienes no siempre son escuchados y su compromiso cotidiano contribuye a la consolidación de sociedades más justas, equitativas y democráticas desde la academia. Hoy queremos presentarles a Judy Zambrano. Ella es abogada especialista en gerencia social, especialista en derechos humanos, magíster en derechos humanos de la gestión de la transición y el posconflicto y orgullosamente nuestra docente de la ESAP Territorial Nariño Alto Putumayo. Profesora Judy, bienvenida a Conexión Territorial. Pati, ¿cómo estás? Un gusto muy grande estar aquí. Gracias por la invitación. Efectivamente, nos gusta mucho charlar sobre el trabajo que está realizando, tanto en la parte académica como también en la parte ciudadana, en la parte comunitaria. Hablemos un poco, ¿quién es Judy Zambrano? Bueno, Pati, yo soy ancuyana, orgullosamente del municipio de Ancuya, de clima caliente. Y eso ha definido muchos rasgos de mi personalidad, el ser de pueblo, el haber estudiado hasta la primaria en pueblo, ¿no? Me da una visión muy distinta de la vida. De formación académica soy abogada, especialista en gerencia social, especialista en derechos humanos y soy magíster en derechos humanos. Pero no me gusta referirme mucho a los títulos, sino más bien a ese aprendizaje de la vida. Te decía que soy orgullosamente ancuyana, hija de profesores. Creo que por eso el tema intelectual, digámoslo así, siempre estuvo presente en mi vida. Yo crecí con mi mamá, mi tía, una tía que cuidó de mí de los 3 mesecitos a los 11 años, Cecilia Tamar Zambrano, que era la boticaria del pueblo. Entonces ella desde muy chiquita me llevaba a mí a las veredas. Ella decía que iba a curar a sus enfermitos. Y yo desde ahí aprendí la importancia del territorio. Uno no debe estar en el sitio donde más cómodo se siente, sino donde más lo necesitan. Por eso, pues, siento yo, no le heredé la medicina, me fui por la línea del derecho, Universidad de Nariño, me fui por la línea de los derechos humanos, pero siempre en el contexto con la población y con el territorio. Hablemos acerca de la trayectoria que tiene Judy Zambrano. Hablemos de su vinculación específicamente con la ESAP. Bueno, mi Pati, yo empecé a trabajar desde el 4º año de Derecho con las comunidades Agua, en Barbacoas y Ricaurte. Posteriormente me titulé, quise trabajar en oficina. Estuve vinculada un tiempo en la fiscalía y no fue posible para mí. No pude con eso. Entonces empecé a trabajar como personera en Córdoba. Luego una de las experiencias que más me formaron fue ser secretaria de gobierno en el municipio de Chachagüí. Y entonces yo siempre estuve a la oficina, lo que necesariamente tenía que estar en la oficina, pero de ahí en adelante siempre con la gente, siempre con el territorio. Luego trabajé con su momento Acción Social, Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Mi cargo era profesional de la estrategia Juntos, una estrategia del gobierno nacional para la superación de pobreza extrema. Esto me llevó a conocer los 64 municipios del departamento y posteriormente trabajé con ART, la implementación del Acuerdo General por la Paz, el punto 1, precisamente en la construcción de los PEDET. Mi regional era Pacífico y Frontera Nariñense, trabajo hermoso, porque no era el casco urbano ni los centros poblados, sino la vereda, ¿no? Luego trabajé con Pastoral Social y ACNUR, un proyecto de dar respuesta humanitaria a la población migrante, y adicionalmente, paralelamente a esto, desde hace 15 años he ejercido la docencia. ¿Por qué la docencia? Porque soy
firmemente creyente, convencida de que la educación transforma. La educación no es únicamente para conseguir un título, sino que transforma tu vida, transforma las comunidades. Por eso siempre, como te digo, además de ejercer los otros cargos, he estado vinculada a la docencia. Con la ESAP ingresé en el 2012. ¿Por qué ingreso a la ESAP? Porque en el año 2009 hice un diplomado en Derechos Humanos. Mira cómo es de linda la vida. Y ese diplomado lo dio la ESAP. Ahí yo dije, oiga, qué importante conocer esto. Antes de esto, cuando yo trabajaba en Chachagüí, que era secretaria de gobierno, se contactaron conmigo de la ESAP para capacitar a las juntas de acción comunal, recuerdo tanto, y me encantó ese trabajo, ¿sí? Bueno, ahí ves como, yo creo mucho en Dios, ¿no? Como Dios te va abriendo el camino. En el 2012 me presento a la convocatoria de profesores, paso la convocatoria y me asignan el primer grupo de estudiantes que yo tuve, grupo de 67 estudiantes. Para ese momento yo era muy joven, ¿no? Y por mi fisonomía yo soy bajita, ¿no? Entonces, y tú sabes que el ESAP nocturno, sobre todo, los estudiantes son adultos, pues son mayores, trabajan, en fin. 67 estudiantes que no me escuchaban, que no creían que yo era la profesora, que yo entré al salón de clases y no pensaban que era una estudiante más. Interesantísimo, porque te pone a prueba, ¿no? Es ser profe de la ESAP no es lo mismo que ser profe de otra universidad. La ESAP es educación formal, universitaria, ley 30, que me encanta esto, pero tiene unos tintes de educación popular muy marcados, porque la gente, tus estudiantes, ya son líderes y lideresas, ya son servidores públicos. El primer grupo que te digo que fui profe tenía 3 estudiantes que trabajaban en la gobernación y yo entré a enseñarles derecho administrativo. Entonces, claro, me veían muy joven y era hacerme consultas de casos reales, ¿sí? Entonces, la preparación que tú debes tener es una cosa increíble. Yo siempre he dicho que la autoridad te la da el conocimiento. Los estudiantes saben cuando un profesor conoce el tema del que está hablando. Y pues a mí me ha gustado, soy apasionada con este tema. De ahí en adelante pues he estado vinculada a la ESAP, muy agradecida con la ESAP. Yo soy egresada de la especialización en Derechos Humanos, becada con un convenio con la Gobernación, y soy egresada de la maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto, también con el beneficio que como docente y egresada he tenido. Y también la ESAP me ha permitido implementar toda esa educación, sobre todo en derechos humanos, ¿no? Es una cosa maravillosa porque mi trabajo de grado para la maestría es un protocolo de acompañamiento en educación en derechos humanos, pensar, sentir y hacer los derechos humanos desde el arte. Justamente, profesora y doctora, es una ventaja, digamos, tener esa articulación de ostentar, digamos, el título de derecho, de ser docente y justamente ser la docente especialmente de personas, como usted dice, de líderes, de concejales, de alcaldes, de servidores públicos. Entonces se entienden en un mismo ámbito, se entienden en un mismo contexto y eso es lo que llama mucho la atención. Y también he visto su enfoque y su trabajo especialmente hacia los derechos humanos y especialmente también hacia el sector rural. Hablemos un poco de todo lo que ha sido todo el trabajo que usted ha realizado como docente, la vinculación con estudiantes y la vinculación con la comunidad. Fati, mira, yo siento que todos nacemos para algo en la vida, ¿no? Yo creo que nací para esto. Yo lo dije el día que me gradué de la maestría. Les decía, yo siento que estoy cumpliendo mi misión en la vida, ¿no? Suena muy pretencioso, pero de verdad pienso que es así. Una porque vengo de pueblo, ¿no? Porque conozco la ruralidad, porque todo mi trabajo ha sido siempre en la comunidad. Pero una vez me empecé a vincular con la población, yo sentí que la educación transforma, ¿no? Y que todos tenemos derecho a la educación, artículo 67 de la Constitución, todos y todas. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ser profe de una institución tan importante como la ESAP, con presencia nacional, territorial, municipal, esto hay que aprovecharlo.
¿no? Entonces, y me gusta mucho de la ESAP porque hablamos de formación, investigación y extensión. Y yo procuro en mis cátedras implementar los tres aspectos. Primero, que mis estudiantes, sean de Pasto, del Charco, del municipio que sean, tengan a la mejor profesora en lo que yo puedo hacer. Todas las clases son preparadas y son acordes a las necesidades de los estudiantes, porque el estudiante aprende aquello que le interesa. Me interesa mucho conocer a mis estudiantes, dictar unas clases exclusivas para ellos, con una fundamentación teórica bien fuerte, ¿sí? Que conozcan referentes teóricos, que conozcan teorías, pero adicionalmente vamos investigando todas esas teorías, cómo las aplico yo en mi municipio. Y por último, la extensión. Eso que mis estudiantes han aprendido, han contrastado con su realidad territorial, démoslo a conocer. Por eso generalmente en mis clases hacemos actividades de visibilización e incidencia, ¿no? La clase al parque, estudiantes aquí de Pasto, los llevé a una sesión con la Asamblea Departamental. Hemos hecho aquí en Pasto clase en el Rumipamba, en el municipio de La Unión nos articulamos para conmemorar el Día de solidaridad con las víctimas del conflicto armado, porque los estudiantes, les insisto mucho en eso, están ejerciendo un derecho, ¿no? Pero a la vez tienen una responsabilidad social, y esto lo plantea Paulo Freire, ¿no? La emancipación intelectual. Lo que yo conozco no se queda únicamente para mí, sino yo cómo hago para que el resto de la sociedad lo conozca. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Y hablemos acerca de todos esos trabajos que se han hecho desde el aula y, como usted dice, se han hecho extensivos hacia la sociedad, hacia la comunidad. Me comentaba el trabajo que se hace en Sibundoy, justamente en el Alto Putumayo. Hablemos un poquito también de ese trabajo, con el trabajo que se hace con la mujer rural también. Sí, Pati, unas experiencias muy lindas. O sea, he tenido estudiantes que les da miedo hablar, ¿no? El modelo pedagógico de la ESAP pues, es netamente constructivista. Entonces, los círculos de palabra, ¿no? Venga, hable, para mí es importantísimo eso. Recuerdo mucho una estudiante que me decía que ella se iba a retirar de la carrera. Le digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo tengo 40 y tantos años, soy madre de familia. Le digo, no, continúa. Ese es empoderamiento, ¿sí me entiendes? Me la encontré, la conocí en tercer semestre, nos volvimos a encontrar en séptimo semestre, y es la presidenta de la Mesa Municipal de Mujeres. Imagínate, o sea, yo les llamo, eso lo aprendí cuando trabajé en Acción Social, las victorias tempranas, ¿no? O sea, esos pequeños referentes que tú dices, oiga, vale la pena hacer esto. Para este periodo 2025, pues me he articulado con la iniciativa que ha propuesto el profesor Nelson de Extensap, obviamente con aval de dirección y coordinación académica, y que está dentro del reglamento estudiantil, ¿no? Entonces, yo voy con la línea de construcción de paz y de derechos humanos. Uh-huh. Todas las cátedras, independientemente de lo que tú dictes, llevan una lineecita de construcción de paz. Entonces, te voy a contar solo la experiencia de lo que estamos haciendo en Sibundoy. Sibundoy, estoy dictando régimen del servidor público, un grupo de 9 estudiantes maravillosos, llegar al Valle del Putumayo, sí, o sea, que seamos Nariño y Alto Putumayo, eso es una riqueza grandísima, increíble. Con estos estudiantes en formación, pues estamos estudiando toda la definición de qué es el servidor público, todo el fundamento constitucional, artículo 123, en fin. Adicionalmente viene la investigación, ¿sí? Y la investigación la hemos fundamentado en conocer origen del conflicto armado en el Putumayo, que es interesantísimo, y la línea es cuál es el rol de los y las administradoras públicas en la construcción de paz, ¿sí? Y primero fue la investigación, la recopilación documental, ¿no? Y ahorita ya van a contrastar con recopilación testimonial, ¿sí? Y el entregable, pues es un documento escrito, pero también un material audiovisual.
¿Qué vamos a hacer con eso? En la última clase, el viernes de la última clase, vamos a hacer un cineforo. Vamos a invitar a las personas que participaron en la realización de los videos, pero también a autoridades, ¿sí? Y a grupos que quieran asistir a esto. Porque el tema de construcción de paz nos compete a toda la sociedad, no es únicamente a los que nos interesa el tema. Artículo 22, esto es un derecho, pero también un deber de obligatorio cumplimiento. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Quería que hablemos acerca de su articulación con la ESAP y con la JEP, porque usted está muy de la mano y muy vinculada con estos procesos, con estos trabajos que viene haciendo la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, háblenos acerca de su vinculación, el trabajo que usted también está haciendo con ello, qué logros se han obtenido. Mira, Pati, bueno, eso también viene por toda la trayectoria en defensa de derechos humanos que está, como te decía, desde el 4º año de Derecho vengo trabajando en este tema. Aquí la ESAP hace parte del Nodo Suroccidental. Las reuniones virtuales asistían todas las universidades, pero llega un momento en que la directora es la que asiste, la doctora Elsie, y la doctora Elsie siente que esto no avanza, y tiene toda la razón, porque es un grupo muy académico, ¿cierto? Y entonces cuando uno se queda en eso, raya en el academicismo, pero no se avanzan las cosas. Entonces la doctora Elsie les dice a nivel nacional de la JEP, vengan acá y explíquenos cómo nos podemos articular. Y es una reunión que hacemos acá con docentes y surge ahí la propuesta, y es hacer un tejido, ¿no? En el que la ESAP como academia sea un puente entre la JEP, la institucionalidad y la población, porque la población desconoce estos temas, ¿sí? Tú le hablas de justicia transicional, tú le hablas de sistema integral para la paz y lo desconoce. ¿Y cuál es la labor de la academia? Esos temas, a mí me gusta una autora, Marian Rojas Estapé, ella es psiquiatra, que dice: la labor de los expertos es simplificar lo complejo, ¿sí? Entonces todo ese lenguaje a lo mejor que nos resulta inentendible, en la academia hacemos ese puente, ese tránsito, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Asistimos al Encuentro Nacional de Universidades, ¿no? Que fue en Cali. Me encontré con colegas del Cauca, del Valle del Cauca, y el reconocimiento a la territorial ESAP, Nariño y Alto Putumayo es muy fuerte. Y allá pues en este espacio de visibilidad pude dar a conocer esta propuesta que desde acá en la territorial estamos realizando. Hablemos un poco más de esa propuesta. Sí, es precisamente el tema de ser ese puente, ¿no? Construyendo paz, uniendo territorios, así se llama como tal la propuesta. Que va encaminada a hacer esa articulación, ¿no? A que todo lo que, mira, nosotros en este momento, y es algo legal, ¿no? El acuerdo de paz es un acto legislativo, pero la sociedad lo desconoce, ¿sí? Y mientras se desconozca, no nos va a interesar. Entonces, ¿cuál es la labor de la academia? Conocer ese proceso de paz, ¿sí? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero conocerlo. Y a eso va la investigación que están haciendo en Sibundoy, porque un servidor público tiene que cumplir la Constitución y la ley, ¿cierto? Entonces es conocer eso, conocer ese sistema el sistema integral de paz, conocer cuáles son sus entidades, conocer todas las entidades post-conflicto, pero manejar un lenguaje que sea entendible, tanto para estudiantes como para la comunidad, ¿sí? Este es un piloto, es un primer momento, pero ¿hacia dónde lo queremos llevar? Yo sueño un poquito con esto, y sería interesantísimo tener como una escuela de formación de formadores en derechos humanos y en construcción de paz. Nosotros, la calidad de los docentes, la calidad del personal que trabaja aquí, la calidad de nuestros estudiantes es una cosa hermosa, ¿sí? Yo le decía en alguna oportunidad a la directora, la ESAP no es cualquier universidad, porque tú acá vas enseñando y vas haciendo, ¿sí? Tú ya tienes los estudiantes
que están vinculados, que son concejales, que son personeros, que son secretarios de gobierno, o tienes unos líderes y unas lideresas, perdón la expresión, pero que jalan comunidad, que motivan comunidad. Entonces, qué bonito que sean ellos quienes puedan formar en derechos humanos, quienes puedan formar en construcción de paz. ¿Qué logros se han obtenido? ¿A quiénes se ha vinculado? ¿Dónde se ha trabajado? Bueno, esto empezó este semestre, ¿no? Pero sin embargo tenemos resultados muy interesantes en el municipio de Tumaco. Me voy a referir al Charco antes. Sí, ¿por qué municipio del Charco? Mira, eso es hermoso, ¿no? El Charco, yo fui profesora en segundo semestre con regímenes y sistemas políticos. Entonces fue muy interesante y con ellos hablar de construcción de paz. Tú la puedes hablar acá en Pasto y pueden tener una visión, no allá, porque es el reto, ¿no? Es construir la paz en medio del conflicto. Claro. Entonces fue situaciones diferentes, totalmente increíblemente diferentes. Mira, entonces fue también, hagamos ese trabajo de campo, ¿no? El muestreo poblacional eran 4 personas, ojalá con visiones totalmente diferentes, ¿sí? ¿Cuáles eran las preguntas? Si conocían el acuerdo de paz, ¿qué opinión tienen del acuerdo de paz? ¿Qué tanto ha cambiado su municipio? Ya sea positiva o negativamente. Y una última pregunta, que me encanta esa pregunta, si conocían de la presencia de la Escuela Superior de Administración Pública con estudiantes de pregrado en el Charco, ¿no? Es muy interesante. Mira que contrario a lo que uno pensaría, la mayoría de los entrevistados y las entrevistadas sí notaban un cambio positivo en sus municipios, imagínate. Ajá. ¿Cuáles fueron como los resultados? Los resultados. La llegada de instituciones, ¿sí? Por ejemplo, el tema de ART, porque son municipios PEDET, ¿no? Que han llegado con inversión, o sea, cómo el municipio ha cambiado, pero sí hay una diferencia con lo que era el municipio antes del acuerdo de paz con lo que actualmente es. Otra de las diferencias que salía en la investigación es que se pueden hablar estos temas, que podamos abordar estos temas, pues es una cosa grandísima. Excelente. Y ante la última pregunta de que si conocían de la ESAP, quienes son líderes conocían por capacitaciones. Mira lo interesante esto. Quienes no conocían agradecían muchísimo que estuviesen los estudiantes y que hicieran estos trabajos. O sea, que no fueran los estudiantes en las 4 paredes o simplemente frente a su computador, sino que salgan también y le den, algo que yo insisto mucho, darle voz a quien no tiene voz. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto, digamos, de que exista nuestro setup de la Escuela Superior de Administración Pública justamente en el municipio del Charco, que es uno de los municipios más apartados y de más difícil acceso en el departamento de Nariño? ¿Qué impacto ha tenido allá? Bueno, primero el impacto directo que van a ser los estudiantes, ¿sí? Van a ser profesionales cualificados que seguramente podrán asumir roles de liderazgo en su propio municipio. Muchos ya lo son, pero un estudiante que se lanza ahorita al Consejo Municipal de Juventudes, pero también los beneficios para la comunidad, de que la comunidad tiene quien la represente, ¿no? Porque con la autorización de los estudiantes, estos videos se comparten a otros setups y entonces ellos empiezan a entender esas lógicas. Tú compartes un video de estos, del Charco, con estudiantes de Cumbal, que también han sufrido conflicto armado, obviamente, pero las lógicas van a ser diferentes, ¿no? Los factores de resiliencia, o sea, esto, mira, no únicamente genera un impacto positivo en el Charco, sino que también mirar la resiliencia, la alegría tan linda de esta gente, impacta a los demás estudiantes de otras etapas. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. Finalmente, profe Yudia, hablemos de qué expectativas tiene usted, qué trabajos se van a realizar y bueno, hablemos sobre eso, el futuro. Bueno, con Extensap ha sido una cosa maravillosa porque permitió como organizar y visibilizar todas estas actividades adicionales, llamémoslo así, ¿cierto? Porque sería más fácil
el microcurrículo, dictar la clase y se acabó, y evaluarlos y se acabó, ¿cierto? Pero la idea, ¿cuál es? Sensibilizar a los estudiantes, ¿cierto? Los seres sentipensantes de Eduardo Galeano, que conozcan, que sepan. A mí me interesa mucho que tengan la formación académica bien sólida, ¿cierto? Pero que a su vez sientan, que nunca pierdan el grado de sensibilidad, ¿sí? Y que repliquen esto. Bueno, finalmente pues ya despedirla, hacer un saludo especial a Radio SAP y muchas gracias por estar en este programa de Conexión Territorial. No, gracias a ti, Pati, por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan de Radio SAP y saber que la radio también forma, ¿no? También es un medio en el que nos podemos educar y pues lo que necesites, Pati, 100% dispuesta, toda la creatividad y mi conocimiento a su servicio, Pati. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi profe. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP.